Vamos a abarcarlo del versículo 17 al versículo 21, donde dice que entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto de la secta de los saduceos, se llenaron de celos. El otro día estábamos viendo nosotros esa parte, mis hermanos, cómo la religión organizada siempre va a atacar a la verdadera vida en el Señor. Y esa es una lucha que nosotros vemos por toda la escritura, desde Caín y Abel hasta aquí, hasta nuestros días. Como siempre que se levanta el hombre espiritual o se levanta la manifestación del espíritu en el hombre, entonces se va a levantar la carne y se va a levantar sobre todo lo religioso y va a querer atacar. ¿Por qué? Porque se siente celoso. Si nosotros vamos allá a recordar la historia de Caín y Abel, ¿qué pasó? Había celos. Celos de Caín cuando vio que Abel había agradado a Dios con su sacrificio. Pero el sacrificio de Abel, ¿cuál fue, mis hermanos? El sacrificio de Abel fue un cordero. Él no se esforzó con ese sacrificio, porque el sacrificio de Caín eran las obras, ¿no? Él había ido a trabajar la tierra, a plantar semillas, a esperar que esas semillas dieran, a sudar, porque así le dijo el Señor a Adán, que la tierra le iba a dar fruto, pero con el sudor de la frente. Y uno ve entonces a Caín allí esforzándose por dar un fruto. Y eso es lo que tipificaban aquí estos religiosos y estos saduceos. Ellos sudaban y les sudaba la gota gorda para que dieran fruto sus vidas, el fruto de justicia que aparece en la escritura, el Señor por todos lados, queriendo que el hombre dé ese fruto de justicia que es la vida de Dios en él. Pero la ley siempre se queda corta, la religión se queda corta. Entonces lo mismo pasó allá con Caín. Él hizo su mejor esfuerzo porque dijo que trajo lo mejor de los frutos que él había plantado y había cuidado con tanto esfuerzo y se los presentó a Dios. Pero dice que a Dios no le agradó eso y uno a veces dice, pero ¿por qué? ¿Por qué el Señor no se agrada de nuestro esfuerzo si lo estamos haciendo para Él? Si estamos queriendo traerle algo bueno al Señor. Y es que eso hace la religión, mis hermanos. La religión quiere vestir esta humanidad caída. Los domingos hemos estado hablando de la naturaleza del hombre. Entonces quiere coger esta vieja naturaleza y revestirla de piedad. Eso hace la religión. Con las obras. Quiere tapar el pecado con un vestido religioso de obras de piedad, pero por dentro sigue siendo el mismo. Por eso el Señor les dijo sepulcros blanqueados. Es más, aquí estaban era los saduceos y estos saduceos no creían en la resurrección. O sea que para ellos no había, nunca podría haber una verdadera transformación. Entonces la religión nunca va a transformar al hombre. La religión siempre va a dejar al hombre tal como es, simplemente le va a poner una capita de pintura por encima para que no se le vea lo feo. El sacrificio de Abel fue diferente, mis hermanos. Y ese sacrificio de Abel tipificaba al Cristo que había derramado la sangre y que iba a derramar la sangre por la humanidad, para no hacer un remiendo en un vestido viejo, como dice la escritura, ni para poner vino nuevo en odre viejo, no, el Señor venía a transformar completamente la naturaleza humana. No le iba a poner un vestidito que tapara el pecado, sino que iba a acabar con el pecado. Entonces, por eso es que habían celos allí, mis hermanos. Había muchos celos. Este hombre religioso, vestido de apariencia de piedad, le daba celos de ver la manifestación de la verdadera vida de Dios. Y eso siempre va a suceder en medio de nosotros también. Cuando usted esté verdaderamente espiritual, va a haber celos alrededor suyo, porque el hombre viejo se va a levantar y va a tener
como contienda allí con el hombre natural. El hombre natural siempre va a venir a atacar al hombre espiritual. Y esa es la larga lucha que hay escrita y que nosotros podemos ver aquí en la Biblia desde el principio. Y aquí se estaba manifestando de frente. Se estaba manifestando de frente ante una iglesia que estaba llena del Espíritu de Dios. Una iglesia que estaba haciendo obras de milagros, que se estaba manifestando en amor, que estaban dejando la religiosidad a un lado y que la justicia de Dios se estaba expresando de una manera tan maravillosa. Tenían las cosas en común, el Espíritu Santo estaba tocando los corazones, trayendo ese temor santo y reverencial. O sea que ya no estaba, ellos no estaban allí pecando por, por obras de la ley, por miedo a la ley, sino por amor y por reverencia y por ese temor santo que había venido a la iglesia por medio del Espíritu. Entonces, podemos analizar este primer versículo, mis hermanos. Eh, si algún hermano quiere participar y decir algo, pues estamos aquí escuchando. Permítame, Martica y hermanos, ¿vale? Bueno, A mí me llama mucho la atención la madurez de los apóstoles, porque en los capítulos anteriores estamos viendo cómo el Espíritu está haciendo maravillas utilizando a estos hombres, sanidades, milagros, bueno, está haciendo cosas gloriosas. Y dice y aquí dice que levantando, en el versículo 18 dice, y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Si no hubiera esa madurez en ellos, si no fueran ellos guiados por el Espíritu, sino que fuera su carne, yo pienso que ellos de pronto se hubieran envanecido y pues quitando los ojos del Señor y pensando que eran ellos los que tenían ese poder, pues se habían podido rebelar y decir, no, nosotros no vamos a ir a la cárcel, pero siempre es como esa dependencia y es esa dirección del Espíritu, porque pues más adelante vemos en el 20 que el mismo Espíritu les dice ya cuando están adentro, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las cosas de esta vida. Entonces yo pienso que eso nos falta, y yo pues primero nos falta mucho ir tomando realmente esa madurez, esa perfección del Señor, porque hay muchas cosas que podemos dar gloria al Señor en muchas cosas que Él haya hecho en nuestra vida, pero todavía nuestra carne se manifiesta, nuestra carne quiere su propia justicia, nuestra carne quiere quiere siempre cuidar su imagen, quiere siempre su exaltación. Entonces aquí vemos esos hombres rendidos en obediencia total al Espíritu, haciendo la voluntad del Señor. Me llama la atención eso. gracias, Germancito. Así es. Mire la madurez de ellos que dice Germancito que ellos pues no se envanecieron. Y por un lado, eso es maravilloso. O sea, ellos sabían su lugar, sabían que no era de ellos, sino que era el poder de Dios en ellos. Y por otro lado, mire que si fuéramos nosotros, mis hermanos, cuando uno emprende obras para el Señor, uno piensa que no va a tener oposición. Y uno piensa que, pues si estamos haciendo algo para el Señor, pues esto debería ir marchando sobre ruedas y nadie debería ponerse y, y tener pues puertas abiertas y que todo funcione pero cada que usted se levanta para hacer la verdadera obra de Dios, usted va a tener oposición. Y eso tenemos que dejarlo como un fundamento y que nos quede claro, mis hermanos, para que no nos amedrentemos cuando pase eso, para que no nos quejemos delante del Señor y le digamos, ay, Señor, pero si yo estoy tratando de llevar el Evangelio, si yo estoy llevando la vida, porque aquí el Señor les había dicho para que vayan a llevar las palabras de esta vida y dar testimonio. Ellos lo estaban haciendo, tenían el denuedo del Espíritu para hacerlo, pero eso no significa que no había oposición. Con mayor razón se iba a levantar las tinieblas. Y mire que las tinieblas a veces vienen disfrazadas con una sotana, vienen disfrazadas con un hábito, vienen disfrazadas de religión.
Las tinieblas se camuflan en la religión para atacar la vida del Señor. Aquí lo estamos viendo en lo que estaba pasando con ellos a través de los principales y de los saduceos y de estos fariseos que estaban allí queriendo acallarlos. Por eso dice que pues los metieron a la cárcel, tuvieron que llevarlos a la cárcel porque era la única manera de callarlos. Ellos no tenían miedo de predicar en público y de levantar la voz y decir, esta es la vida, este es el Cristo, este es el Mesías, y ustedes lo mataron. Ellos estaban haciendo cosas, eh, milagros que estaban allí respaldando lo que estaban hablando, o sea que tuvieron que meterlos ¿dónde? En una cárcel. Siempre eso va a pasar, mis hermanos, nos van a querer acallar, nos van a querer meter en un lugar donde usted no pueda hacerlo, donde usted ya tenga que quedarse callado y silenciar la voz del Espíritu. Y eso tiene que estar como allí siempre presente, mis hermanos. Cuando usted comience la obra del Señor, cuando usted quiera ir a predicarle a alguien, así sea algo pequeño, de pequeño a grande, siempre vamos a tener esa oposición, para que no nos sorprendamos, porque aquí lo estamos viendo en la Escritura, que le estaba aconteciendo a los apóstoles cuando comenzaron a hacer la obra. O sea que nosotros también tenemos que estar preparados como ellos a enfrentarnos a lo que venga. Lo maravilloso es que, pues, a ellos los ponen en esa cárcel, pero viene el poder del cielo, mis hermanos, porque vienen unos ángeles, dice el capítulo 19, el versículo 19, perdón, más un ángel del Señor. O sea, aquí no estaba hablando del ángel del Señor. Recordemos que la escritura cuando habla del ángel del Señor se refiere a, a esas apariciones anticipadas. Hay una palabra para eso, se llama cristofanías, que tenemos nosotros en la escritura. En el Antiguo Testamento, cuando se decía, y el ángel del Señor apareció, les apareció, realmente se estaba refiriendo a Cristo haciendo como una aparición anticipada. Pero aquí no es el Cristo el que estaba apareciéndose, mis hermanos, porque el Señor estaba sentado donde a la diestra del Padre y había mandado su Espíritu Santo, que era Él en cada uno de los apóstoles. O sea que el que estaba viniendo era un ángel, uno de esos siervos del cielo, uno de esos seres celestiales que nosotros a veces somos como tan inconscientes sobre ellos. Yo aquí les quiero preguntar, mis hermanos, ¿ustedes qué piensan de los ángeles? Yo los quiero escuchar. Vamos a hablar un poquito de ellos. ¿Qué imagen tienen ustedes de un ángel? Si ustedes pueden imaginarse o pensar que en este momento y en este tiempo también podríamos tener manifestaciones de este tipo. ¿Qué piensan ustedes? Anita dice que son mensajeros, sí. Matica, pues yo pienso, lo que pasa es que siendo muy sincero, medito más en eso cuando leo en la escritura, pero como que en el día a día, en la cotidianidad, no soy tan consciente de eso, porque por allá en Apocalipsis dice que cuando Juan vio un ángel, dice que se postró delante de él y le dijo que no se postre, que nosotros somos consiervos suyos y de los que dan el testimonio de Jesucristo. O sea, que ellos están puestos al servicio de nosotros para que demos testimonio de la vida del Señor. Entonces eso a mí me emociona, pero ha sido una emoción como muy de momento, porque vuelvo y le digo, en la cotidianidad como que se me olvidan esas cosas que el Señor a uno le ha mostrado y uno no se apropia de todos esos recursos que hay del cielo, de que hay seres invisibles que están al servicio del reino de Dios y que uno por su inconsciencia, por su inmadurez, por su carnalidad, pues no logra, no le da el valor a todo lo que el Señor ha puesto para que Él se manifieste y para que nosotros realmente podamos comprobar nosotros primero y dar testimonio a los demás.
Amén. A ver, yo quiero hablar a María Teresa que siempre nos ¿Me habla explica? de que se le materializan los ángeles. A ver, cuéntanos Los tú. Ángeles, así es. Bueno, yo sí he tenido definitivamente esa experiencia, porque pues como dice la palabra que los ángeles están a nuestro servicio. Y en algún momento yo le oraba al Señor y le decía al Señor, pero yo sí quiero ver esos ángeles porque pueden estar a nuestro servicio, pero yo no los veo. ¿Y cómo los puedo ver, Señor? Entonces, yo sí los he visto materializados totalmente en personas, en, digamos, personas como tal, las personas en amigos, en familia, y Él los ha utilizado en personas también que ni conozco, pero sé espiritualmente que son ángeles enviados del Señor. O sea, Él los materializa como en su espíritu, ¿no? Les pone en su corazón hacerlo y los manda. Entonces, yo puedo ser un ángel materializado para alguna persona que Dios ha puesto en mi corazón algo y puedo serlo. Como también he visto el ángel mandado por Dios, materializado, que nunca lo he visto. Eso me pasó, me ha pasado algunas veces, en muchas ocasiones. Entonces, ahí he podido experimentar que es como una vez, me acuerdo tanto que yo iba, eso me pasó en el trabajo. Yo estaba sola en el trabajo y estaba en el almacén cuando un momento a otro llegaron personas que realmente no conocía y pues me intimidé porque dije, Dios mío, esto creo que son ladrones. Pero resulta que de un momento a otro estos señores vieron y inmediatamente se fueron. No sé qué pasó, pero se fueron. Y cuando entró otra persona, amiga mía, uy, me dijo, uy, María Tere, tú estabas aquí llenísima de gente. Dije yo, no, pero si estaban solo que unas 4 personas que estaban aquí que me intimidaron. No, María Tere, no es así. Tú estabas aquí rodeada de mucha gente. Entonces dije, pues yo no la vi, yo no. Entonces, bueno, yo no me puse a discutir nada con ella, sino que dije, wow, Señor, me hiciste ver, o sea, hiciste ver a las otras personas que había gente y me cuidó. Y así me ha pasado. Él me cuida de una u otra manera a base del peligro, pero en mi corazón siempre siento cuando Dios manda un favor a través de personas son ángeles. Eso sí, ángeles totalmente materializados. Yo sí puedo decir eso porque Él lo ha hecho conmigo, mis hermanos. Porque igual su palabra dice, en los salmos tengo entendido, dice que tus ángeles acampen alrededor tuyo. Y es cierto, ellos acampan alrededor mío. Y gracias, Señor, por ellos, porque ellos están a nuestro servicio y nos ayudan. Así es, mis hermanos. Amén. Gracias, mi Tere. Sí, o sea, María Teresa está hablando de el significado de la palabra ángel, como decía ahora Ana Milena, es mensajero, enviado. Entonces el Señor sí puede enviar a cualquier hermano y en ese momento cualquier hermano o una persona que venga de afuera a suplir una necesidad nuestra se puede convertir en un ángel, en un mensajero, llevando un mensaje. Eso, digamos que tiene una aplicación en ese sentido cuando vemos la palabra, pues sí, ángel, el Señor materializó al ángel, como dice mi hermana Maite, pero no es que esa persona sea un ser celestial, no, simplemente es que el Señor movió ese corazón a hacer, a cumplir un servicio y a llevar un mensaje de parte de Dios. Entonces, en ese sentido es que puede ser eh, ángel. Pero en este caso, y como hablaba ella ahora también contando la experiencia de cómo a veces se presentan estos seres celestiales, la escritura dice que son espíritus ministradores, ellos se pueden materializar y pueden estar tomando inclusive una forma humana, lo hemos visto en la escritura,
y están al servicio de la iglesia. En este caso, vinieron hasta acá, hasta donde estaban los apóstoles, y de una manera sobrenatural, pues los sacaron de la cárcel. La cárcel me imagino que estaba custodiada y estaba bien cerrada, y ellos salieron y nadie se dio cuenta. Entonces estamos aquí ante un milagro, estamos aquí ante un hecho sobrenatural. Y esas son las cosas que pues nosotros, no sé si no estamos viendo tampoco, mis hermanos. No estamos viendo. Y yo sé que nosotros no debemos dar culto a los ángeles. Por ahí en este momento se mueven muchas doctrinas de ángeles y a veces en el WhatsApp yo escucho, hay gente que dice que le mandaron un mensaje, que recíbanme los ángeles, que los voy a mandar para su casa, ábrale las puertas y no sé qué. O sea, eso es totalmente diabólico y satánico. Nosotros no tenemos ninguna autoridad sobre los ángeles, mis hermanos. El mismo Señor Jesucristo, cuando estaba en Getsemaní, cuando Pedro saca la espada a querer defender al Señor, Él le dice, no, Pedro, o sea, si yo le quisiera, le pediría a mi Padre una legión de ángeles y Él la enviaría a defenderme. O sea, los ángeles están organizados en el cielo, son un ejército y están a las órdenes de Dios. Y Dios los puede desplegar y los despliega, mis hermanos. No creamos que no. Los ángeles tienen servicio en toda la humanidad. En este momento ellos están trabajando al servicio de Dios. Hay misiones que ellos están cumpliendo especialmente y específicamente para mantener el orden sobre la tierra, porque Dios los manda a hacer y ellos tienen que cumplir, porque así como dice la escritura, que en el cielo se hace la voluntad de Dios. O sea, el Señor no ha dicho algo y ellos salen a cumplir aquello que el Señor dice. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros cuando estamos en situaciones complicadas? Nosotros sí podemos pedirle al Señor que mande ángeles, así como el Señor dijo. Nosotros podemos orar al Padre pidiéndole auxilio. Algunas veces yo he escuchado testimonios de ese tipo, ¿no? De hermanos que van por calles peligrosas y dicen, Señor, envía a tu ángel, envía tus ángeles a que me guarden, a que me protejan. ¿Por qué? Porque ellos sí están al servicio de el pueblo de Dios y al servicio de Dios en general, como les decía ahora, haciendo cosas para la humanidad. Pero no creamos que si estamos haciendo cosas malas, pues el Señor nos va a mandar sus ángeles para que nos defiendan. No. Ellos estaban aquí a favor de los apóstoles porque han sido, perdón, injustamente encarcelados. Entonces, el Señor les envió un ángel para que fueran liberados, porque la palabra de Dios tenía que seguir corriendo, la palabra de Dios tenía que seguir predicándose y no podían estar entonces los siervos de Dios en una cárcel. Y también quería dejar como testimonio aquí a estos hombres religiosos que el poder de Dios y la mano de Dios estaba con ellos. Entonces, ellos salen de allí, ¿no? Salen de allí No sé si los hermanos tienen claro esto de los ángeles o alguien quiere añadir algo. ¿Está clarísimo, mis hermanos? Bueno, entonces sigamos. Dice que ellos se fueron. eh, Dice, id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. O sea, eso fue lo que les dijo el ángel. Vayan y sigan haciendo lo que tienen que hacer. Para eso les dio libertad. No los sacó para, vayan y hagan sus vidas, ¿no? Sus propias vidas, no. Vayan y anuncien al pueblo la necesidad que tienen de escuchar las palabras del camino de la verdadera vida, que es el camino del Señor. Y para eso fue que ese ángel vino a darles libertad. Por eso es que nosotros no podemos pedir los ángeles solamente por capricho. No. Ellos van a cumplir siempre órdenes a favor de la vida y de la predicación y del orden celestial.
Dice el 21, y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban, o sea, ellos como si nada. Los habían encarcelado y volvieron otra vez como si nada a pararse allí en el templo a predicar. O sea que no había nada que los detuviera, porque no estaban obedeciendo, como ellos dicen más adelante, a hombres, sino que estaban obedeciendo al mismo Dios. Y eso era lo que el Señor les había encomendado, para obedecer al Evangelio, para llevar el Evangelio. Dice también, entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y los enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron. O sea, ellos querían hacerles el juicio, pues, y cuando fueron a buscarlos ya ellos no estaban, ellos estaban donde tenían que estar, que era allá en el templo, predicando la palabra, predicando el evangelio, trayendo las buenas nuevas de salvación. Mis hermanos, es como una paradoja. O sea, ellos querían meter a los apóstoles a la cárcel, pero los hermanos, los apóstoles les estaba predicando a los que verdaderamente estaban encarcelados. Aquellos que estaban sin Cristo, aquellos que estaban en la prisión del pecado. Y por eso es que ellos no podían estar encarcelados, porque ellos estaban en la verdadera libertad de Cristo. Y tenían que llevar a otros a la verdadera libertad de Cristo. El pecado nos quiere encarcelar. Y de hecho la religión también es una cárcel, porque la religión no es una vida verdadera. Y los querían tener allí, pero el Señor los liberó para que ellos pudieran expresar a otros la verdadera vida, que es el Evangelio. Entonces aquí nos vemos y nos confrontamos con esto, mis hermanos. Cómo en este tiempo se está predicando la palabra. Nosotros vemos que hay cualquier cantidad de estrategias para llevar el Evangelio, pero no hay un verdadero poder fluyendo dentro de la iglesia para pararse e ir contra el reino de las tinieblas y sacar a los que están allá encarcelados, porque los espíritus y el alma del hombre está en prisión. Entonces, la iglesia no está cumpliendo en este momento, mis hermanos, a cabalidad con esto. Y por eso es que este libro nos golpea siempre que lo leemos, porque a la luz de lo que nosotros vemos aquí, nos podemos comparar y decir, pero es que esto no está pasando. Por el contrario, cuando la religión se mete dentro de lo que de la verdadera obra de Dios, es un estrago. Ustedes, no sé si vieron este fin de semana, mis hermanos, ese programa de Caracol que se llama Los Informantes. Si algún hermano vio el último, ellos siempre presentan 3 historias. Y la última historia que presentaron fue de un pastor en Bogotá, un pastor entre comillas, homosexual, abiertamente gay, que predicaba el evangelio y que tenía una iglesia que acogía a los homosexuales y que les decía que Dios es amor y que Dios no condena la homosexualidad y que había sido lo que a mí me llamó la atención y créanme que me dolió en mi corazón, que había sido nombrado pastor por la iglesia metodista. Y si ustedes saben quiénes son los metodistas, mis hermanos, y la historia de la iglesia metodista, pues uno se va a dar cuenta que la iglesia metodista fue la iglesia que nació con Juan Wesley. Y cuando ustedes miran la vida de este hombre, uno dice, si este hombre se levantara de la tumba, mis hermanos, y viera lo que está pasando con algo que se formó de lo que él fundó, yo pienso que
se rasgaría las vestiduras y yo creo que se moriría de nuevo por no querer ver lo que está pasando. ¿Cómo es que esta iglesia le pone las manos y le da la investidura de pastor a un homosexual para que forme una iglesia gay? La iglesia metodista, yo me quedé aterrada, yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando? Porque cuando uno ve la historia de Wesley y todo lo que él hizo, ¿por qué se llama la iglesia metodista? Porque Wesley, cuando predicaba el evangelio, él diseñó un método de discipulado para que en unas reuniones que se hacían después con la gente que había sido evangelizada en las campañas que él hacía al aire libre, porque él predicaba a muchas personas al aire libre o en muchos lugares, entonces él seguía a estas personas y él se diseñó un método, se llama así, el modelo de Wesley, para hacer ese discipulado. Y por eso se llaman ellos hoy en día la iglesia metodista. Pero el otro día yo estudiando sobre el método de Wesley, me encontré a un hombre hablando de ellos y diciendo que ese método ya no existía en el medio de ellos, que nadie lo usaba. O sea que ¿en qué quedó, mis hermanos? Lo que un día este hermano, la obra de que este hermano un día comenzó con tanto esmero, que la comenzó en el espíritu, porque ninguno puede decir que este hombre no estaba lleno del poder de Dios, y terminó hecha, o sea, un cascarón, algo completamente vacío de la verdad y de la justicia de Dios. Entonces es impresionante, mis hermanos, ver cómo se degrada la vida eh, y se convierte en una religión y cómo esa religión después se vuelve absurda. Porque yo veía eso, cómo este hombre tomaba la palabra y la torcía para justificar el pecado. Y la misma religión lo estaba aprobando, porque comenzaron diciendo que cuando el Papa Francisco habló de que los homosexuales tenían derechos, entonces ahí estaban incluyendo a toda esta cantidad de personas que tienen esa vida así y les estaba avalando. ¿Qué dice Germancito? Gracias, Martica. Yo pienso que todo esto pasa y aún en la casa del Señor porque no hay conciencia de lo que siempre respondían los apóstoles cuando los llevaban a esos juicios injustos. Ahí en el versículo 29 dice algo que ya hemos leído repetidamente, dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque siempre en esa presión que el mundo pone, pues termina uno o en muchas situaciones accediendo a lo que el mundo quiere, porque el vituperio es duro y muchas veces no estamos dispuestos a pagar el precio por ese vituperio. Y el Señor dice que bienaventurados sois cuando por mi nombre seáis vituperados. Entonces yo pienso que es algo que tiene que tenemos que reconocer en muchas situaciones delante del Señor. Muchas veces no solamente el estar de acuerdo con lo que otra persona está diciendo, sino que también puede ser el silencio, también me hace cómplice, bueno, cualquier cosa que realmente no estemos firmes nosotros en el Señor. Nos hacemos partícipes de obras de las tinieblas, nos hacemos consentidores de todas esas cosas y por eso es que pues no somos como iglesia, no estamos siendo esa luz, no estamos siendo ese testimonio en el mundo. Así es. Mire que los sistemas religiosos siempre han querido ocultar y opacar la vida del Señor. Yo creo que todos los que estamos aquí esta noche, de una u otra manera, en algún momento hemos sido sacudidos por el Señor y llamados a algo más. En mi caso, y yo sé que en el caso de muchos hermanos, todos estuvimos haciendo parte de un sistema religioso que nos enseñaba a hacer las cosas de una manera y nos decía el 1, 2 y 3, y usted ya puede ir a hacer lo mismo
Y entonces esa es la iglesia y esa es la vida de Dios. Pero ¿para qué nos sacó el Señor, mis hermanos, de todos estos sistemas donde todos estuvimos un día? Para que verdaderamente nosotros podamos conocer las palabras de esta vida, como estaba diciendo aquí este ángel, para que la vida de Dios a través de su palabra se haga una realidad en nosotros. Y esa es nuestra responsabilidad, mis hermanos. Nosotros hemos sido llamados a esta vida. Y eso es algo que nos tiene que golpear todos los días. O sea, si estoy caminando en la verdadera vida del Señor, ¿se está manifestando esa vida en mí? ¿O estoy siendo religioso nuevamente? ¿En cuántos aspectos de mi vida yo estoy siendo religioso? Porque yo les digo una cosa, mis hermanos. Una vez entra la religiosidad en nuestra vida, perdemos. Y la cosa puede llegar a degradarse a tal punto como los que le mencionaba yo ahora, de consentir hasta con el pecado y no darme cuenta, por causa de ese ropaje religioso con el cual el alma se viste y calma la conciencia. Porque para eso es que usa el hombre la religión, para calmar la conciencia. Cuando usted ha escuchado hablar, este hombre estaba diciendo, yo entré en paz cuando entendí que Dios me creó homosexual. Ahí, cuando este hombre aceptó esta mentira en su corazón, entró una falsa paz a su alma, porque se viste de un ropaje espiritual diciendo, ah, Dios es amor, y lo malentiende y lo malinterpreta, y eso hace la religión, mis hermanos. Por eso es que cuando el Señor nos saca de todos los sistemas religiosos, yo analizaba eso, porque allá cuando uno estudia la historia de John Wesley, ellos se reunían en el club de la oración, en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Y entonces estaba John Wesley, estaba Carlos Wesley y estaba George Wycliffe, que era el compañero también de ellos. Y el Señor levanta estos dos varones como evangelistas poderosísimos, a John Wesley y a Jorge o a George Wycliffe. Y ustedes no se imaginan la obra poderosa que el Señor hace a través de ellos. Pero lo que Wycliffe no hizo fue hacer un método, y él después decía que tal vez Wesley había hecho más que él, creando este método de discipular, porque podía de pronto tener como algo, que le quedaba algo de esa evangelización. Cuando usted vaya y evangeliza, como evangelizaba Wycliffe, que le hablaba a muchas personas, este hombre le hablaba a 4.000, 6.000 personas al aire libre y presentaba el evangelio con poder, y muchos se convertían a Dios, pero él después no se volvía a enterar qué pasaba con estas personas. En cambio que Wesley sí se enteraba porque tenía este método de discipulado. Entonces Wycliffe al final de sus días decía, bueno, de pronto Wesley ha hecho más. Pero cuando uno se pone a pensar, uno dice, bueno, yo pienso que hubiera sido mejor que John Wesley no hubiera hecho eso. Porque si eso terminó, mis hermanos, en lo que hoy es la iglesia metodista, pues déjenme decirle que mejor no hubiera inventado ningún método. Y es que los métodos siempre van a tener ese peligro, mis hermanos, de convertirse en algo repetitivo y terminar metiéndonos en una sin vida y quedando un cascarón religioso para que el alma calme la conciencia, pero el pecado no es tratado a fondo. La palabra de Dios siempre va a atacar el pecado, mis hermanos. Y por eso la predicación del Evangelio verdadera siempre va a ir a atacar el pecado del hombre. A través de la gracia y de la salvación y de la sangre de Cristo, podemos llevar a la libertad a aquellos que están en cárceles y que están oprimidos por el poder del pecado. La religión no hace eso, mis hermanos. La religión no libera a nadie del pecado. Entonces, aquí podemos ver esto claramente con lo que estaba pasando con los apóstoles. Es impresionante.
Después del domingo que seguí viendo el otro programa que seguía Séptimo Día, estaban hablando de problemas y conflictos con los vecinos y estaban mostrando a dos vecinos en conflicto. ¿Y saben qué pasó? Que la señora que estaba denunciando a su vecino, su mal vecino, que la ultrajaba, que le decía palabras oeces, que hasta la había golpeado, van y entrevistan a este vecino y tenía una camisa con esa cosita blanca que se ponen acá, yo no sé cómo se llama eso que usan los sacerdotes. Y resulta que él va diciendo, yo soy un pastor anglicano, así con toda desfachatez. Y yo le hago esto a esta señora por esto, por esto, por esto, y decía palabras allí soeces y de todo. Yo decía, ¿qué es esto, Dios mío? O sea, en dos programas estaba viendo representantes de esas religiones de una manera totalmente degradada. Y eso es lo que nosotros vamos a ver y eso es con lo que nosotros nos vamos a tener que estar enfrentando todo el tiempo, mis hermanos. Pero ¿cómo se va a vencer eso en este tiempo? ¿Cómo se va a vencer? De la misma manera que lo estaban venciendo acá los apóstoles, levantándose en poder, en denuedo, en llenura del Espíritu Santo, conociendo las palabras de verdad, siendo testigos del Cristo vivo. Si nosotros no conocemos al Cristo vivo, no vamos a poder testificar de Él. Nosotros no vamos a poder llevar a nadie a arrepentimiento si nosotros no vivimos verdaderamente la palabra de esta vida, como decía este ángel. Entonces es necesario, mis hermanos, que como iglesia nosotros entremos en las palabras de esta vida. ¿Qué dice mi hermano? Gracias, Martica. Pues la verdad es muy, muy diciente todo eso que el Señor nos está mostrando, porque realmente si somos honestos delante del Señor en muchas cosas, aún no damos testimonio. Y tú decías que cómo se logra esto, pues esto solamente es por el Espíritu, esto solamente es en dependencia, en comunión del Espíritu, y esto es en algo que es muy importante, que es en decisiones. Mientras nosotros no tomemos decisiones, el Señor dice que el que no aborrece, dice, padre, madre, bueno, muchas, no solamente personas, sino situaciones. Mientras nosotros no lleguemos a darle ese primer lugar, entendiendo que el aborrecer no es odiar, sino poner en el lugar que se tiene que poner, priorizar el orden correcto de las cosas. Mientras nosotros no tomemos esas decisiones primero por el Señor y lo pongamos en lo más alto, nosotros no vamos a poder realmente, el Señor no va a poder derramar en nosotros ese vino nuevo para que nosotros seamos la imagen de Él en esta tierra, porque yo no puedo ser la imagen del reino de los cielos cuando mi corazón está lleno de codicia de los reinados de esta tierra. A mí me llama mucho la atención lo que dice por allá en Hebreos 11:26, 11:25 sobre Moisés. Dice, escogiendo antes ser maltratado. Mire que aquí vemos cómo este hombre toma decisiones. Él tenía toda la comodidad en el palacio de Faraón. Y él dice, dice el Espíritu, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Eso es lo que tú estás hablando. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Yo creo que eso es muy, muy real lo que el Señor nos está diciendo en esta noche. Amén, Germancito. Amén. O sea, cuando nosotros leemos la palabra, mis hermanos, y la estudiamos y caminamos por ella, pues es para sacar de allí el mensaje que el Señor quiere traernos. ¿Qué nos está mostrando el Señor? La diferencia entre la verdadera vida y la religión. Y la religión siempre va a querer matar al hombre espiritual. Y es un peligro. Nosotros a veces vemos la religión hacia afuera y decimos, no, pues yo no soy católico, yo no soy, no pertenezco a ninguno de estos grupos que no tiene al Señor, entonces pues yo no soy religioso. Pues déjeme decirle que no. Cualquier eh, descuido que nosotros tengamos en nuestra vida diaria nos puede convertir en unos buenos religiosos. Nosotros podemos incluso entrar a estas reuniones y ser religiosos. Y escuchar y escuchar y escuchar y asentir con la cabeza, pero no estar viviendo la palabra de Dios, mis hermanos.
Y cuando eso pasa, entonces ya nosotros estamos en otra dimensión. Hemos dejado la vida para entrar en la religión, en la religiosidad. Entonces ese es un peligro latente y tenemos que estar siempre muy vigilantes, mis hermanos, muy vigilantes. Si queremos hacer parte de la verdadera vida del Señor y del pueblo que se va a levantar a combatir y a llevar el Evangelio en estos últimos tiempos y a establecer el reino de Dios de verdad. Si queremos ser parte de ese pueblo, nosotros tenemos que violentarnos, como decía ahora el hermano, contra nosotros mismos, contra la desidia, contra la pereza, contra la revelación vieja. O sea, nosotros necesitamos que la palabra de Dios sea viva y vivificada para cada día. Yo no me puedo quedar con la revelación del Señor de ayer, del mes pasado. No, es que hace un año tuve una experiencia muy linda con el Señor. Hermano, no le sirve la experiencia de hace un año, sí, le sirve para usted recordar, le sirve para tener memoria de Él, pero para hoy no le sirve. Nosotros tenemos que entrar en esa comunión diaria, permanente, en escuchar esa voz diaria y permanente y viva. Si no está pasando eso en mí, entonces se siente como una sirena dentro de nosotros así, un destello rojo, se apaga y se prende, una luz de alarma, una alerta diciendo algo está pasando, pilas, le está pasando algo a usted en su vida espiritual. Tome medidas, vaya y busque al Señor y vuelva a esa verdadera comunión con el Espíritu, porque el peligro de la religiosidad, mis hermanos, lo vemos a través de la historia. Casi que todos los grupos que se levantan llenos del poder del Espíritu, terminan mal, terminan llenos de religiosidad, terminan apartándose de las verdades iniciales, terminan confundidos, y aquello que les convocó ya no está. Entonces, mis hermanos, esto como de pronto la exhortación que nos trae la palabra a la luz de lo que estamos viendo aquí en Hechos de los Apóstoles. Entonces, si nosotros seguimos leyendo y vamos a ver lo que estaba pasando aquí, dice que cuando ellos fueron a ver si estaban allí en la cárcel, dice que no encontraron a nadie. O sea que esto fue un milagro. Ellos, los ángeles los hicieron invisibles y ellos pudieron salir y atravesar puertas. Mis hermanos, eso es un milagro maravilloso. Atravesar una reja, porque dice que la puerta estaba bien cerrada, o sea, todo estaba cerrado perfectamente y que ahí estaban los vigilantes, estaban allí parados y que a nadie vieron. Y que cuando fueron a ver, ellos estaban muy parados en el templo predicando la palabra, o sea, no había nada que los pudiera detener. Estos apóstoles llenos del Espíritu Santo, no hay nada que los pueda detener, mis hermanos. Y si nosotros queremos eso, si nosotros queremos no ser detenidos ni retenidos, tenemos que estar llenos, completamente llenos del Espíritu Santo. Si bien es cierto que nosotros necesitamos... Señor, ¿quién habla por ahí? Cielo. Ay, cielito, dale. Hermanos, esto que está diciendo Martica allí es fundamental. Cuando hay llenura del Espíritu Santo, ¿y cómo se logra la llenura? Cuando hay esa intimidad, cuando hay esa comunión con el Espíritu Santo. Entonces, cuando hay esa llenura, ¿sí? Nada lo detiene a uno, ¿sí? Porque uno tiene que obedecer y tiene que hacer lo que el Espíritu Santo lo pone a hacer. Y es a través de las circunstancias, a través de los momentos o de las escenas donde el Señor lo pone y que le habla. Y cuando uno está en esa intimidad todo el día, en esa presencia con Él, esté donde esté, hermanos, ¿sí? En cualquier parte, en cualquier situación, con alguien. Y si el Espíritu Santo le habla en esos momentos y uno es obediente a lo que tiene que hacer,
se ve el poder y nada lo detiene. Y Él hace la obra allí. Eso es lo más importante, la intimidad con el Señor, ¿sí? La presencia de Él en la vida de uno en todo momento, en todo momento. Entonces Él lo lleva a hacer la obra y lo lleva a uno a hacer lo que Él quiere hacer, llevar su mensaje, hacer, sanar, liberar, hacer cosas maravillosas que uno a veces se queda y dice, uff, Dios mío. Y eso solamente lo lleva es la experiencia, ¿sí? Y tener esa seguridad de que si el Espíritu Santo es el que le está hablando a uno y tiene esa certeza y es obediente, él hace cosas maravillosas, hace milagros, toca corazones. Entonces es la experiencia, hermano, ¿sí? Es la experiencia. Amén. Gracias, Cielito. Gracias por tus palabras. Miren, hermanos, que si bien es cierto, nosotros necesitamos el Espíritu Santo para vivir, porque nosotros tenemos que permanecer en Él para poder vivir la vida espiritual, si no, es imposible. Pero una vez nosotros trascendemos de vivir nuestra propia vida espiritual, y en esto también nosotros tenemos que reflexionar, porque nosotros estamos en este momento como viviendo al Señor para nosotros mismos, y batallamos nuestras propias luchas, y tenemos nuestras propias debilidades y tenemos que estar luchando para permanecer en Él. Pero mire que acá uno no ve eso en los apóstoles. Los apóstoles no estaban en una lucha personal. Ellos ya podían entrar a una lucha externa, allá afuera, a batallar con lo de afuera, porque no tenían lucha propia. Entonces es necesario que nosotros podamos vencer sobre las luchas propias para poder ir afuera, a pensar en el de afuera, a llevarle el evangelio al que está en prisión allá afuera. Entonces que vemos la iglesia en este tiempo, mis hermanos, en esta condición, donde el verdadero evangelio no se está predicando, no se está predicando, pero se va a predicar, porque nosotros tenemos esa promesa en la Escritura. Y a eso es que nos ha llamado el Señor, y esta noche tenemos que tenerlo claro. Y qué bueno que todos los días podamos decirle, Señor, yo quiero de verdad traspasar las fronteras de mi propia vida y de mi propia lucha y de mi propia como individualidad para poder ser útil a otro, para poder ir y servir, y sí, con mi testimonio, servir a otro. Y que todas las luchas que yo he vivido aquí contigo y todas las victorias que he alcanzado en ti me sirvan de testimonio para el otro, pero no quedarme aquí todo el tiempo dándole a mi vida y encerrado allí conmigo mismo, porque entonces soy inútil a la obra del Señor. Ellos aquí estaban era hacia afuera, estaban yendo hacia afuera, haciendo lo que el Señor les había mandado hacer. ¿Tenían que estar investidos con el poder del Espíritu Santo? Sí. Y eso es otro detalle importante. Nosotros no podemos ir a hacer la obra si no estamos llenos del poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en medida en nosotros. El Espíritu Santo, en este momento, hay una medida del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Esa medida que nos ayuda, como les decía ahora, a la vida, a sencillamente a vivir la vida espiritual. Pero cuando nosotros estemos listos, vamos a pedir ese Espíritu Santo en poder para servir al Señor, porque es necesario. Y cuando uno estudia las biografías de los grandes hombres de Dios, usted se va a dar cuenta de eso. Ellos han tenido un antes y un después. Un antes en tratar de hacer la obra como en ellos mismos, y un después de que vino el Espíritu Santo y los revistió con poder para la obra. Y eso lo vemos en el Señor Jesucristo, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, que dice que descendió el Espíritu sobre el Señor, y el Señor entró en una dimensión diferente, siendo el Señor, como hombre estoy hablando aquí, porque todos sus pasos y todo su caminar es un
es un testimonio para nosotros de lo que tiene que pasar con nosotros, pero él fue lleno de poder para la obra también. Antes él estaba lleno del Espíritu Santo, pero cuando comenzó la obra fue lleno de poder para la obra. Entonces nosotros, yo no sé si usted, mi hermano, lo ha considerado y quiere servir a Dios. Si en algún momento usted ha dicho, yo quiero ser útil, Señor, a tus manos, yo quiero servirte, yo veo la necesidad de afuera y yo no sé qué hacer, soy tan impotente, me veo a mí mismo con tanta debilidad, ¿yo qué puedo hacer para ayudarte, Señor? Con la obra para la extensión del reino. Y el Señor quiere que nosotros seamos sus colaboradores. Pero tenemos que ser colaboradores llenos del Espíritu de Dios. La obra no se puede hacer sin el poder del Espíritu Santo, mis hermanos. Y ese es un anhelo y esa ha sido una oración. Y yo sé que los hermanos hemos estado orando por eso hace mucho tiempo, por ese fuego de Dios para hacer la obra hacia afuera, para ir y llevar con denuedo y con poder. ¿Por qué? Porque se va a levantar el enemigo. Y si nosotros no estamos llenos del poder de Dios, pues vamos a sucumbir. Entonces, aquí ellos son idos a buscar por aquellos que no los encontraron. Cuando fueron y les dijeron, mire, ellos no están aquí, ellos están por allá predicando otra vez donde ustedes les dijeron que no predicaran, allá están predicando. Entonces dice que los mandaron a traer, pero esta vez no los trajeron a la fuerza, los trajeron como por las buenas, porque les daba miedo de aquellos que estaban allí escuchándolos. O sea que ya había un respeto, mis hermanos. Y es que cuando hay un hombre lleno del Espíritu y cuando la obra de ese hombre está respaldada por Dios, pues las autoridades y lo que está afuera tiene que someterse. Entonces los trajeron por las buenas. Bueno, no se preocupen, venga, denos una explicación. ¿Por qué ustedes están haciendo lo que están haciendo? Por allá en el versículo 27 dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, el sumo sacerdote de toda esa religión, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre. ¿Se da cuenta de lo que es la religión? La religión quiere apagar el nombre del Señor. Quiere que las cosas no se hagan en el nombre del Señor, sino en el nombre de cualquier hombre o de cualquier cosa. Y dice, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Estaban llenando a Jerusalén de esa doctrina. Estos hombres estaban llenos, convencidos y estaban predicando la palabra sin miedo y estaban llevando esa palabra de vida y estaban diciendo, el Señor es el Mesías, y dice que estaban poniendo la sangre de Cristo sobre ellos. Y ellos le respondieron, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Qué revelación y qué verdad. Sí, el Señor, nuestro Dios, levantó a Jesucristo, porque allí en el madero lo colgaron ellos y nosotros también lo colgamos allí. La vida religiosa, la falsa religión, el pecado del hombre colgó al Señor Jesús en un madero. Ellos lo colgaron allí. Ellos lo llevaron al Señor allí, porque el Señor murió por el pecado de ellos. Y ellos todavía ciegos no lo querían reconocer. Pero fue mismo Dios quien llevó al Cristo allí, para poderlo levantar después. Y lo puso allí, sobre ese madero. Y allí en ese madero es donde se cumple la victoria completa del Señor sobre ese hombre de pecado y sobre ese hombre religioso. Fíjense que no dice cruz. Cuando nosotros vamos a la Escritura, casi que la palabra cruz no la encontramos, mis hermanos,
porque en realidad fue un madero donde el Señor fue eh, muerto. Nosotros utilizamos la palabra cruz, pero la escritura dice madero, que la forma en que crucificaban o que mataban a los, a los delincuentes, los romanos, era colgándolos de un madero. Y en eso pues se podría uno meter y extender a un estudio allí exclusivo, pero no lo vamos a hacer, sino simplemente quería darles ese dato, mis hermanos, porque tal vez se puedan encontrar. Hay una Biblia que un hermano, una versión de una Biblia que un hermano escribió, donde solamente aparece la palabra madero. Usted no va a encontrar por ningún lado la palabra cruz, porque se dice que así fue que el Señor le dieron muerte, en un madero, atado a las manos hacia arriba, colgado de un madero. No había ningún travesaño. Y eso es para estudiarlo. Entonces, mis hermanos, ellos le dicen esa verdad tan grande y dice en el 31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Mire que aún allí ellos estaban predicando el evangelio. Ellos no estaban defendiéndose ni defendiéndose. No hicimos esto. Mire, ni siquiera narraron que fue un ángel que lo sacó. Si usted está delante de estas autoridades, yo pienso que lo primero que usted va a decir, no venga, pero lo que pasa es que a nosotros nos sacó un ángel para que ellos se quedaran maravillados y un poquito como chicanear. No, es que mire, vino un ángel y nos sacó y entonces nosotros fuimos allá y volvimos a predicar porque nosotros sí seríamos así un poquito chicaneros. Ellos no. Ellos a quién estaban exaltando, mis hermanos. No estaban exaltando al ángel, no se estaban exaltando ellos, sino que estaban exaltando al Señor Jesucristo allí, delante de estos religiosos. Y le estaban diciendo, solo en este hombre y en este nombre hay salvación, porque ese Dios que ustedes adoran lo levantó y lo puso a él como testimonio, lo puso a él como salvador y lo puso a él como justicia de ustedes. Y ellos no creían, pero le estaban predicando el evangelio. Y dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Ellos eran testigos nada más, ellos no estaban haciendo nada. De pronto usted y yo, en este tiempo cuando hacemos algo para el Señor, usted dice, es que yo fui, yo hice esto. Ellos no estaban diciendo allí que ellos estaban haciendo nada, mis hermanos. ¿Quién era el que estaba haciendo todo? El Señor. Ellos eran testigos, estaban viendo, estaban observando todo lo que el Señor estaba haciendo, esa obra maravillosa de salvación, esos milagros, ellos también eran testigos. O sea que ellos no se sentían que nada estaba siendo hecho por ellos, no, era el Dios mismo haciendo las cosas. Y dice que el Espíritu Santo. Entonces decimos que estos son los hechos del Espíritu Santo. Dice, el cual lo ha dado Dios a los que le obedecen. O sea, ese Espíritu Santo es el que estaba haciendo las cosas y le dice, y está para todo aquel que obedece. Ustedes también. Si ustedes van a obedecer a Dios, ese Espíritu Santo va a venir con poder y los va a sacar de esa vida religiosa que tienen. Allí estaban estos apóstoles hablándole a las autoridades sin miedo, sin temor, mostrándole claramente su condición, expresando siempre a Cristo, mis hermanos. Y eso es lo que el Señor nos ha llamado a nosotros también, a expresar siempre y en todo lugar a Cristo, a no exaltarnos nosotros, a no exaltar a veces ni siquiera la obra, sino a exaltar a Cristo en medio de la obra, en medio de toda situación, poniéndolo a Él como Salvador de todo hombre. Entonces, mis hermanos, yo pienso que, bueno, hasta aquí porque ya no podemos seguir avanzando por el tiempo, pero los quiero oír, quiero escucharlos de verdad. Quiero saber qué piensan mis hermanos de esta porción de la Escritura, en qué los anima, en qué los confronta. Quiero escucharlos, mis hermanos.
Mi Martica. Sí, mi Mike. Bueno, pues a mí me anima pues a buscarle a Él porque definitivamente pues Él es nuestra vida. El Señor Jesús, su Espíritu Santo, es nuestra vida. Y sí me exhorta porque pues tenemos que hacerlo más, o sea, estamos como muy tibios en eso. Todavía nos falta un caminar muy largo para poder hacerlo, pero como tú decías ahora, hay que pedirle al Espíritu Santo para que nos saque de todo esto, porque pues hay que entender muchas cosas, ¿no? Sobre todo esta cuestión de la religiosidad, ¿no? Que la estamos entendiendo ahorita. Y pues cada día, por lo menos hablo de mi persona, nuevamente voy a repetir que cuando el Señor a mí, cuando yo me di cuenta que tenía un corazón dividido, pues definitivamente eso para mí fue una tremenda confrontación, ¿no? Porque supuestamente uno dice, bueno, pues vamos caminando en el Señor, mitad allá y mitad aquí, y está bien, pero no es así. El Señor, vemos que realmente estos hombres fueron tan llenos del Espíritu Santo que estaban con ese poder del Señor a costa de cualquier situación, de cualquier circunstancia, ellos afrontaron. Pero asimismo el Señor también se glorificó en ellos, en muchas cosas, ¿no? Y permitió también que sucedieran tantas cosas en ellos para que vieran que ellos eran justamente esos discípulos, esos hijos que estaban allí respaldados por Dios. Entonces, yo pienso que la exhortación mía sería para buscar más, para pedirle más al Espíritu Santo que nos ayude y tomar esa decisión de decir, sí, aquí estoy, yo sigo. O sea, no me voy a echar para atrás de la decisión que tomé, porque a veces viene ese miedo, ese temor de dejar nuestra vieja vida, ¿no? Nuestra vieja condición de pecado. Entonces hay miedo y temor de eso porque hemos estado acostumbrados. Pero cuando uno toma la decisión a costa de cualquier cosa, de cualquier situación o circunstancia, yo creo que pues el Señor lo ayuda y lo lleva en el camino. Ahorita en este momento me estoy acordando de un sueño que tuve hace tiempos y que se los compartí a los hermanos, y era de que nosotros estábamos caminando en recto y al fondo de ese camino estaba la luz de Cristo, pero en ese camino habían cantidad de obstáculos, y veíamos y yo veía que de lado y lado habían hombres, personas que estaban de lado y lado del camino, y cada persona tenía pan y agua. Y esa pan y agua, ellos eran ángeles, ¿no? Que estaban ahí. Y resulta que cuando uno iba caminando y se caían, se levantaban, se tropezaban, ya había gente muy cansada, ellos venían y le daban a uno pan y agua para seguir, y lo levantaban, lo ayudaban a seguir. Entonces yo creo que ese también es nuestro caminar, el poder decirle al Señor, gracias Padre, porque si tu Espíritu Santo está en mí, yo puedo, yo puedo. Entonces pienso que esa sería una exhortación para mí, Marti, y pues no sé Amén. para los hermanos. Gracias, Amén. Marti. Gracias, mi Tere. Gracias por compartir tu sueño, tu sentir, lo que el Señor te ha mostrado. ¿Qué dice mi hermana Rocío, que pidió la palabra? Gracias, África. La verdad que realmente el Señor me habla, me redarguye mucho, porque nos hemos acostumbrado, o al menos en el caso particular mío, y sé que es una condición muy repetitiva que hemos acostumbrado, a que cuando estamos predicando el mensaje del Evangelio, estamos diciendo, no, pues es que mire, el Señor hizo esto en mi vida,
me salvó, me hizo esto, me hizo lo otro, poniendo primero los ojos, hablando primero nosotros en primer lugar, en vez de hablar directamente del poder de Cristo resucitado, del poder del Evangelio, y no llevando a los interlocutores a nuestros ojos mismos. Más adelante se puede hablar del testimonio, pero qué importante es cuando tú me mencionabas de que ellos no se pusieron a decir, no, es que mire que un ángel nos sacó como llamando la atención a eso, no. Ellos se presentaron directamente fue a Cristo y fueron a la verdad de Cristo y a lo que ellos habían hecho con Cristo y que lo habían crucificado sin temor de predicar y no permitieron que ellos pusieran sus ojos en ellos. Entonces yo me siento exhortada por el Espíritu Santo en ese aspecto para que realmente el mensaje sea más poderoso, hablar directamente de Cristo, lo que él hizo en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Gracias, Rosy. Gracias porque esa la palabra nos está mostrando allí eso. Centrémonos en Cristo. No quiere decir que no podamos testificar. Sí, podemos testificar y contar nuestras experiencias en Él, pero siempre pongámoslo a Él primero. Hoy nos enseña